Nos encontramos acá el día de hoy en la coyuntura del High Festival. Nos encontramos con el gran doctor don Alonso Cueto, escritor, premio Heralde del 2005, gran escritor de Pasajera, La Hora Azul, entre otras muchas obras. Don Alonso, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias. Encantado de estar contigo, Martín. Excelente, don Alonso. Bueno, don Alonso ha escrito un libro acerca de Mario Vargas Llosa donde habla acerca de su biografía o de sus acercamientos a su obra, a Vargas Llosa, ¿no? Se llama Mario Vargas Llosa, Palabras en el Mundo. Don Alonso, usted menciona que tuvo un acercamiento bastante joven a Vargas Llosa, de hecho. Eh, y en esta obra menciona que la lucha del rebelde es el motor de las narraciones de Vargas Llosa. ¿Diría usted que esta rebeldía se apaga luego del altercado que tuvo Vargas Llosa en el caso Padilla? Este caso tan controversial que se llevó, que tuvo una ruptura en el boom, ¿no? En el boom latinoamericano. No, mira, bueno, lo que nos dice la obra de Vargas Llosa es que llegamos a un mundo, a una sociedad, a un medio que está marcado por las luchas del poder, ¿no? O sea, creo que una conclusión fundamental general de su obra es que eh, eh, el espacio social, ¿no? Y cultural, ¿no? Y político en el que vivimos es un espacio marcado por las pugnas del poder. Y lo mismo puede decirse del espacio íntimo, doméstico y de relaciones personales. En ese contexto es que aparecen personajes, ¿no? Como el Jaguar o como Jun, como Zabalita, ¿no? Como Pantaleón, como Aldo Brunelli, ¿no? Como Urania. Bueno, son personajes rebeldes, transgresores. Roger Caseman, ¿no? Flora Tristán, que cuestionan, luchan, ¿no? Se enfrentan al sistema, ¿no? En cierto modo, pues por eso que la obra de Vargas Llosa es una reflexión sobre el papel que el transgresor juega en este universo. Y también es una apuesta por la esperanza, ¿no? Porque en su obra la lucha es posible, y, puede o no tener resultados finales, pero siempre va a haber personajes que van a seguir luchando, ¿no? En sus novelas, ¿no? Esto se ve antes y después del caso Padilla. Esto o sea, el caso Padilla es un incidente, pero hay muchos personajes que mantienen ese espíritu de la rebeldía después de ese momento. Por supuesto, se ve claramente que la obra de Vargas Llosa también no se ve muy afectada por este caso. Bueno, de alguna forma sí se anima a escribir un poco más, sus obras son un poco más amenas, ¿no? Por ejemplo, Pantalón y las visitadoras, después del caso Padilla, también se siente como que una vibra mucho más dócil, mucho más queriendo tener unos rasgos de humor, ¿no? Bueno, en cuanto a esta misma obra, usted menciona que la importancia de un escritor no se encuentra en sus historias, sino en la forma en que las cuenta. Ciertamente, esta es una pregunta que va más para los escritores jóvenes. ¿Cree usted que un escritor joven debería explorar minuciosamente las disciplinas del lenguaje para perfeccionar su escritura, o esto lo logra empíricamente, es decir, mediante el ensayo y el error? Bueno, lo logra a través del ensayo y el error. No hay mejor manera de escribir bien que escribiendo mucho. Hay que escribir mucho, antes de escribir bien. El que escribe poco no logra, digamos, tener esa intimidad con el lenguaje, creo yo, ¿no? Que es necesario, ¿no? Y leer mucho, ¿no? Eso le preguntaron una vez a Julio Cortázar, ¿qué hay que hacer para ser un gran escritor? Y dijo eso, ¿no?
escribir mucho, leer mucho y vivir mucho. Entendiendo por vivir no solamente que tengas grandes aventuras o que te subas a lo alto de un cerro, sino vivir intensamente en tu mundo interior, ¿no? Entonces eso es lo que creo que cuenta. En el caso de Vargas Llosa, él hizo todo eso, ¿no? Porque cuando él se enfrenta a su padre y se refugia en el mundo de la ficción le ofrece unos paraísos que él necesitaba de una manera desesperada, ¿no? Los Tres Mosqueteros, Madame Bovary, las novelas De William Faulkner, de Faulkner y de Víctor Hugo, ¿no? por supuesto. Le ofrecen ese universo que él que iba a desagraviarlo de las amenazas de la realidad, ¿no? Y esto es lo que hace que tenga tanta importancia para él el arte, ¿no? Como un eh, lugar donde poder refugiarse. Él me dijo alguna vez, ¿no? Que si no hubiera ocurrido este incidente con su padre que apareció, él no habría sido escritor, ¿no? Me dijo que yo habría sido abogado o algo así, ¿no? Pero este episodio fue realmente el que definió, así que escribir, sobre todo escribir bien, es siempre el resultado de una derrota. Una derrota en la vida te lleva a una fusión, ¿no? En, este, en la literatura, ¿no? O sea, el Inca Garcilaso empieza a escribir bien cuando le niegan los derechos a su padre en España, ¿no? Conrad empieza a escribir cuando tiene que dejar de lado su vida en la marina mercante, ¿no? Y Vargas Llosa empieza a escribir cuando, bueno, aparece este personaje en su vida, su padre, y se produce esta derrota suya en la vida que lo lleva a abrazar la literatura. Por supuesto, la historia de Vargas Llosa es muy apasionante y de hecho muy, a veces diríamos que un poco trágica, ¿no? Este momento en el que descubre que su padre en realidad está vivo resulta ser un momento de quiebre en su vida, un momento de quiebre. Y no solo eso, sino que cuando ingresa al colegio militar también descubre de nuevo reafirma su vocación literaria, ¿no? Es muy interesante eso. Bueno, don Alonso, más allá de eso, me gustaría saber si usted está de acuerdo en esto. En el tomo 5 de Historia de la Literatura en el Perú, usted es considerado como un autor de transformación que tiene una transformación estilística. Diríamos que la primera etapa, en los 80s, usted es considerado como un autor que trata más lo psicológico y lo personal. Y por otro lado, en esta segunda etapa, usted ya trata de una forma más formal y realista la violencia que vivimos en nuestro país, ¿no? ¿Usted le agregaría una nueva etapa en este momento de su vida a Alonso Cueto como escritor? Mira, no me atrevería a hacer eso, a decir eso. Te agradezco que me comentes este pasaje que no lo conocía, y que me parece que acierta, ¿no? Pero ya esos son temas que ya dependen de los lectores y de los críticos, ¿no? Y de los profesores, ¿no? Uno no es consciente de lo que hace, uno no sabe lo que está haciendo, uno escribe sobre temas que no sabías que te preocupaban y que estaban ahí, ¿no? Escribir es una negociación con el inconsciente, con esa zona oscura que aparece solamente cuando estás en la oscuridad, en la soledad, en el silencio, ¿no? Y aparecen los demonios, como decía Vargas Llosa, para decirte un poco qué historias son las que te importan, qué personajes son los que cuentan, qué emociones son las que tú mismo habías guardado y que aparecen en ese momento, ¿no? Y esto es lo que cuentan. Por supuesto, don Alonso. Bueno, me parece que yo planteé esta pregunta justamente porque usted ha escrito dos obras recientemente, dos obras, una histórica y otra que es acerca de Vargas Llosa, ¿no? Entonces podríamos decir que esta etapa en la que usted escribe acerca de la violencia en el Perú quizás se ha acabado o todavía podría escribir algo más acerca de esto. ¿Tiene algo más que decir Alonso Cueto? Mira, porque la violencia en el Perú
siempre va a existir, incluso cuando no hay episodios de guerra o esto, ¿no? El Perú es un país violento, es un país que vive, digamos, con la violencia como una costumbre, ¿no? Las diferencias sociales, las desigualdades, la discriminación, el racismo, están ahí, ¿no? Están ahí todavía, ¿no? Hay muchas fricciones todavía, y fracturas esenciales en nuestra sociedad, ¿no? Así que yo creo que si escribes sobre el Perú, cualquiera sea tu tema, ahí va a estar la violencia siempre. Eso es lo que creo. No, ahora no, yo no pienso, voy a escribir sobre un tema, sobre otro, ¿no? Yo pienso en historias y en personajes, no pienso en temas. El que piensa en temas es un ensayista o un crítico, ¿no? Por Sí. supuesto. Gracias, don Alonso. Entonces, justamente en esta segunda etapa, ¿no? Es donde usted se centra en este realismo descarnado que exhibe los años de violencia en el Perú, ¿no? Como lo habíamos recalcado. Entonces podríamos ir de lleno con una novela que a mí me ha gustado muchísimo y que de hecho tiene una adaptación cinematográfica. En este caso estaríamos hablando de La pasajera, ¿no? Justamente esta obra que usted escribió en el 2015. Bueno, más allá de un tema formal, la obra se trata de este capitán, ¿no? Arturo y Delia, que tienen este conflicto de recordar el pasado. En esta obra, don Alonso trató de ensayar un perdón hacia el pasado, el recordar y regresar sin dolor. Mira, para mí el tema del perdón siempre aparece por algún motivo. El tema de la redención, el tema de la recuperación, ¿no? De la reintegración siempre de alguna manera está ahí, ¿no? Algunas personas me criticaron que el final de La Hora Azul tuviera un amago de perdón, de reconciliación, pero yo creo que eso es un impulso natural en cualquier ser humano, ¿no? Digamos, tratar de saldar, ¿no? Las heridas por más duras que puedan ser, ¿no? Este, así que, así como me interesa mostrar la violencia más descarnada, más dura, más terrible, también me interesa, ¿no? El movimiento contrario, ¿no? Y creo que no existe el uno sin el otro, no existe la inclinación a la violencia sin, por lo menos en algunos casos, la recuperación que puede traer el perdón o la reconciliación. Son partes del mismo movimiento, me parece. Yo veía una entrevista suya de hace 5 años donde decía que usted sigue siendo usted era un amante del pasado, sobre todo. ¿Se sigue considerando un amante del pasado, don Alonso? Bueno, sí, mira, me doy cuenta de que me importa mucho cómo es que el pasado influye en nuestras vidas, cómo es que hay una cierta relación de dependencia, ¿no? Con las cosas que nos han ocurrido y que sostenemos a través de la memoria. Creo que el primer libro que escribí, La batalla del pasado, tenía que ver con ese asunto. Me parece que eh, todos nosotros tenemos una relación conflictiva, ¿no? Con el pasado, ¿no? Porque el pasado es lo irrecuperable, lo irreparable. Entonces surgen sensaciones de culpa y a la vez de nostalgia, ¿no? Y a la vez, bueno, de satisfacción, ¿no? Con esto, ¿no? Con esta gran vitrina del pasado que es lo irrecuperable, ¿no? Es algo que me persigue un poco esta idea, ¿no? Cómo aprovechar el pasado para poder sostenernos, ¿no? En un presente eterno, ¿no? Y creo que los personajes de mis novelas tienen esta relación conflictiva, ¿no? Con el pasado, ¿no? Yo he llegado a hacer creer que algunos de ellos tienen una esperanza en el pasado, una esperanza que el pasado cambie, ¿no? Y eso es algo que también nos puede definir, ¿no? Por supuesto, don Alonso. Por último, ¿no? T.S. Eliot decía que una de las funciones de la crítica
más allá de defenestrar una obra, ¿no? Más bien era encaminarla o más bien detectar como si fuéramos detectives, los que estudiamos literatura, las influencias las influencias narrativas o las influencias más que todo de la literatura que un escritor ha tenido. Eh, en las distintas críticas he encontrado que usted se ha influenciado bastante por Henry James. Eh, ¿A qué otro autor o qué otros autores usted diría que han servido de influencia para su escritura? Bueno, mira, yo no sé qué autores han servido de mi influencia para mi escritura. Yo lo que te puedo decir es, eh, no te podría decir qué libros me han gustado o me han conmovido, sino con qué libros he llorado de emoción, que yo creo que es la mejor manera de definir, ¿no? Un libro con el que yo lloré es con Los Miserables, sobre todo en la última parte, ¿no? Cuando la muerte de Jean Valjean, ¿no? Otro libro que me conmovió profundamente y que me afectó realmente mucho fue Luz de Agosto de Faulkner, ¿no? Eh, y bueno, en el caso de Henry James, sí, Los papeles de Aspern y también El retrato de una dama, ¿no? Estos son libros que me han conmovido, pero de una manera así es muy, muy, muy profunda, ¿no? A veces los recuerdo, ¿no? Y bueno, es parte de, de- de- de mi vida, ¿no? De mi vida esencial, ¿no? Las emociones que me han producido estos personajes. Este, Te lo digo eso ahora, a lo mejor si conversara contigo en una semana me vendrían otros nombres, ¿no? Pero también te diría que hay, hay algunas novelas que me parecen que son perfectas, ¿no? Es muy raro encontrar una novela perfecta porque la novela generalmente es el género de la imperfección. Puede haber un poema perfecto o un cuento perfecto, pero es difícil encontrar una novela perfecta, ¿no? Y una de las novelas que me parecen perfectas es Madame Bovary, que le releí hace poco. Así que, bueno, estas son algunas de las experiencias de mi vida que son mis experiencias de lector, ¿no? Excelente, don Alonso. Muchas gracias por haber estado acá presente en los lentes de Demian. Seguramente esto va a salir en el canal de YouTube y les enviamos un saludo y un fuerte abrazo acá. Un cariño para todos. Sí, sí, gracias por la entrevista y la